el presidente. Papa Doc Duvalier. Sí. No el Baby Doc, el Papa Doc. Papa Doc. ¿Usted pensaba en algún momento, en aquellos tiempos, que usted iba a terminar en los tribunales del sur de la Florida como intérprete traductor? Esas son cosas de Dios, porque eso jamás yo lo hubiera podido ni pensar siquiera. Pero usted estudió idiomas en Cuba. Sí, yo estaba en tercer año en la Universidad de Oriente y sabía inglés, pero no era como para hacerte... En primer lugar, cuando yo empecé en el año 74 ganando $8,500 al año, no tenía suficiente dinero para darle de comer a mi niña, mi única niña entonces. Y fui donde dos jueces en una ocasión y les dije que me iba a ahorcar esa noche. Porque el sueldo que yo... Y él hace referencia en la carta a eso. No era suficiente para darle comida a mi hija. Y al otro día ese señor juez me obtuvo un aumento de $4,000. Entre pito y flauta son 35 años en el giro, ¿eh? Sí, señor. Luis, voy a hacer Más 6 meses, más, no, es más de 35. Yo sigo trabajando. Vamos a hacer algo un poquito diferente en este programa. Y en vez de yo preguntarle específicamente, cuéntenos de casos importantes o interesantes que usted tuvo. Si quiere podemos empezar, hablamos un poquitico de Noriega, pero háblenos de otros casos. ¿Qué casos le han llamado la atención a ustedes? Bueno, recién llegado al tribunal hubo un caso llamado asesinato en alta mar, que es suficiente para una película. Y yo fui el intérprete, la fiscal era Rebecca Poston. Rebecca Poston, que hoy en día todavía sigue como abogada en uno de los bufetes más importantes de uno de los bufetes. Lo que resultó fue que un primo mató al otro primo, porque se volvió loco uno de ellos y cogió un cuchillo y entonces él le disparó y lo mató en un bote camaronero en alta mar. Entonces luego ellos se volvieron narcotraficantes de marihuana. Pero bueno, el padre del muerto quiso culpar al sobrino de él, y entonces disparó en distintos lugares del barco. A todo esto el cadáver envuelto en una lona en el Triángulo del Diablo. Esto sucedió en el Triángulo del Diablo. Un término marítimo. Suficiente. El barco se llamaba Gracias a Dios. ¿En inglés o en español? En español. Eran hispanos los... Sí. Vino una tormenta, se desató una tormenta y casi llegaron a Cuba. El señor, el hombre que inventó la historia, le hizo jurar a todos los que estaban en el barco, que eran unos cuantos, que no iban a decir la verdad nunca. Y cuando el FBI llegó, hizo la prueba balística, se dieron cuenta de que la historia no estaba bien. Es un caso interesantísimo, fascinante. No sé cómo no se hizo una película de ese caso. No. Pero en su lecho de muerte, el padre de uno de los tripulantes le hizo jurar a su hijo que iba a ir donde el FBI a decir todo. Y entonces vino la acusación formal y el juicio. ¿Y cuánto tiempo duró el juicio y cómo acabó? Una semana. Ahí yo me enfrenté con el vocabulario marítimo, que luego me convertí en un experto en vocabulario, porque me salió la palabra calar las nazas, eso está en el artículo. Caramanchel, una serie de frases marítimas que hay que conocer. El beril. Hablando de frases, ¿qué cosa quiere decir un nahue y qué cosa quiere decir acere? Es socio. Entonces usted es un nahue mío y yo soy un acere suyo. Más o menos. Y para un colombiano... Con todo debido respeto. y para un colombiano, ¿qué cosa quiere decir un almacén? Vis a vis, ¿qué le quiere decir un almacén a un cubano? Bueno, un almacén es un warehouse. Pero usted me está hablando en inglés, ¿no? Sí, pero bueno, es un depósito de mercancía. O sea, cuando usted traduce, usted no le dice al juez una palabra en español. Por supuesto que no. Por supuesto. Bien, ¿y qué es un almacén para un colombiano? Para un colombiano es una tienda de ropa, con lo que nosotros decimos una tienda, o una bodega también puede ser. Yo recuerdo que los colombianos le dicen mancornas a lo que nosotros le decimos yugos, ¿no? No, yo como tuve que trabajar con tantos miles de colombianos, compré unos diccionarios de colombianismos. Y sí, también, porque el paisa no habla igual que el costeño. Y también, ¿cómo se llama? También diccionario de cubanismos. ¿Y los cubanos hablamos diferente hoy que antes? ¿Qué volá está usted? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué volá? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Y por qué se dice volar? Yo no sé, porque yo no he vivido en Cuba comunista más que hasta el año 63 que salí en un bote. ¿Y qué es la yuma?
Déjeme decirle, yo estuve 2 años fugitivo en Cuba, creo que rompí récord, en iglesias bautistas y de otras denominaciones, en fincas, y miles de veces estuve en peligro de muerte y jamás me pudieron coger. Es mala palabra. Sí, coger en algunos quiere decir otra cosa en otro país. De hecho, déjeme decirle que 2 años huyendo en un país comunista es increíble. Y luego la historia de la huida de Cuba en el bote es para hacer una película. Va a estar detallada en el libro. Usted está escribiendo un libro, obviamente, sobre, voy a decir, hazañas, aventuras, vidas, ¿sobre qué? Bueno, sobre la historia de Cuba y de aquí de Miami. La historia vista a través de mis experiencias personales. Cuéntenos de lo que usted se acuerda de Cuba y vamos a entonces venir para acá, para Miami. Ajá. Bueno, como ya le dije, los estudiantes en Cuba éramos revoltosos, no estábamos conformes con el régimen de Batista y manifestaciones y tiroteos. Conteagüero estuvo en una de ellas y yo con 13 años. Tiroteos, fajazones a pedrada con los soldados. ¿No tenías miedo por tu seguridad? No, en ese entonces un niño de 13, 14, 15 años se cree inmortal. Uno no piensa en esas y no le importan los tiros ni nada. Yo salté la valla de la cerca del cementerio Santa Efigenia ese día y caí en un osario donde estaban todos los esqueletos y todos los huesos de los pobres que los tiraban en una fosa común allí. ¿Qué piensa usted de...? Y luego, perdón... Sí. Luego el ataque al cuartel Moncada, luego la caída de Batista. Yo pude ser cualquier cosa que hubiera querido ser en el gobierno comunista de Cuba, porque yo trabajaba con Fran País, estuve con todos los que luego fueron comandantes y sin embargo me volví a la universidad y no quise participar porque empecé a sospechar de que algo raro estaba pasando. Y así fue. Pena, el comandante Pena, se dio un tiro y se mató después del juicio de los pilotos. Cogen a Ubermato preso. El juicio de los pilotos, para recordarle a las personas, acuérdense que hubo un veredicto a favor de los pilotos. Absoluto. Y entonces hubo una intervención y hubo otro veredicto. Y entonces, vaya, una cosa absurda desde el punto de vista legal. Que eso fue un indicio de... Se empezaron a sacar las uñas. No, le iba a preguntar... señor Negaglione, que usted entonces viene aquí a los Estados Unidos, usted tiene 2 hijas, ¿no? 3. 3 hijas. Sí. Y usted tiene a casi todos los cubanos que reciben su naturalización, uno recibe un pergamino, ¿no? Certificado. ¿Y qué tiene que ver usted con los pergaminos? Cuando yo empecé en el Tribunal Federal, la inmigración, las ceremonias de naturalización se hacían. Sí. En una de ellas conocí al presidente Ford. Y tenía la transcripción, pero me la votaron la gente que limpia en el tribunal. Y entonces le hablé de Cuba. Cada vez que yo conocía a alguien importante, metía la cucharada de Cuba. Pero yo creo que la firma suya también está en unos cuantos. No, sí, porque como había tan poco casos de droga y etcétera, pues entonces nosotros hacíamos en la oficina de la Secretaría del Tribunal, hacíamos en máquina de escribir, no había computadora cuando eso. Yo firmé el de mi esposa. Usted y Jimmy Carter. Y de mi hermana. ¿Qué pasó con usted y Jimmy Carter? Jimmy Carter yo le traduje en el radio porque también le traduje a Claude Pepper y a Dante Facel, pero más... Oye, como estamos hablando de historia de esta ciudad. Sí, Claude Pepper fue el autor de la Ley de Ajuste Cubano. Y él era una bella persona. Tengo una carta de él recomendándome al juez King para que fuera el supervisor de los intérpretes. O sea que cambiando un poquito el tema, pero hablando sobre Claude Pepper, a Claude Pepper se le acusó, le decían el rojo Pepper. Sí, y se le acusó de ser comunista, pobre. No, y era una gran persona. Nada más lejos de la verdad. ¿Qué otro personaje político ha conocido usted? Bueno, al señor Menem, yo le traduje en una conferencia de presidentes aquí y todo el mundo pedía su autógrafo y yo no tenía nada para darle. Y en mi cartera saco una estampa de Jesucristo, del corazón de Jesús, y se la doy para que me la firme. Y entonces él se la puso en el saco y dijo muchas gracias. Pero esa no es la única vez que a usted le quitan algo, porque usted nos estaba contando que en un juicio famoso que hubo aquí usted perdió un libro. El diccionario mío, Rob, bilingüe, que yo tenía.
Usted tiene una anécdota con el abogado Roy Black sobre el cabo de la Guardia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la Fiscalía Federal me asignó traducir, porque eso es traducción, la cinta, las grabaciones del caso de los policías del río de Miami. En ese caso había una serie de cintas que comprometían 1985, porque el informante se puso el micrófono debajo del sombrero y constantemente se oía la radio de la policía que le daba veracidad a la grabación, y muchas malas palabras y muchas vulgaridades. Entonces, en el juicio yo tuve que declarar sobre la traducción y la transcripción de esas grabaciones. Entonces Roy Black me dijo que yo y otro intérprete que lo hicimos, otro traductor, que nosotros habíamos hecho una novela de eso, como que habíamos cambiado las cosas. Me dice, por ejemplo, la palabra guardia es soldado, no es como usted ha puesto aquí policía, cop. Y entonces yo le dije, no señor. En La Habana, Cuba, cuando usted preguntaba algo, le decían, pregúntale al guardia. Y el guardia era el policía. Entonces me dice, pero usted no ha oído la canción Cabo de la Guardia. Y entonces yo le digo, bueno, yo la he oído y se la puedo cantar también. Cabo de la Guardia. Y empiezo a cantar Cabo de la Guardia, siento un tiro, ay. Y entonces ahí saltó, creo que fue uno de los abogados, me parece que era José Quiñón estaba ahí, sí. La cuestión fue que el juez dice, no nos cante más, por favor, pero... Pues ya sabemos que usted ha interpretado, usted ha traducido, usted ha cantado. Los intérpretes usted ha firmado son papeles de ciudadanía. ¿Qué más ha hecho usted que nos pueda contar? Y yo sé que usted tiene que ver algo con un libro sobre la muerte de Kennedy, tengo entendido. Ah, sí. Yo traduje ese libro del primer secuestrador de aviones que hubo en Estados Unidos en el año 70 y... Bueno, cuando se rompieron, no, 60 y algo, cuando se rompieron las relaciones... Eso antes de ser intérprete oficial aquí. ¿Oh, quién? Sí, no, pues claro, pero ese señor, Antulio Ramírez Ortiz, puertorriqueño, había estado en Cuba cuando la revolución contra Batista, contratado por la AAA de Carlos Prío Socarrá, porque él había sido militar en Corea, en la guerra de Corea, y era un experto. Que conste que en la guerra de Corea, creo que las personas más condecoradas y que hubo un grupo de porcentaje más alto fue de nuestros hermanos puertorriqueños que pelearon ese conflicto. Entonces, este señor entra en Cuba